¿Soy un cristiano verdadero o uno falso? ¿Cómo saberlo? Pues bien, les recuerdo que como siempre la respuesta está basada 100% en la Biblia, que es la palabra de Dios, y la intención es mostrar la verdad de este asunto tan importante y crucial en la vida de un creyente. Así que nuevamente bienvenidos y comencemos. Dice un sabio refrán: en la viña del Señor hay de todo. Lo que significa que hay buenos y malos, creyentes verdaderos y falsos, ovejas y lobos, en fin, hay de todo tipo de personas. En la actualidad veo ciertos comportamientos muy específicos de algunas personas que se hacen llamar cristianas, pero en sus obras no son congruentes con su declaración de fe. Sin duda, hay un número de supuestos cristianos que conocemos que han abandonado su caminar con Cristo, dedicados a un estilo de vida completamente mundano y que incluso van más allá en afirmar que ya no están interesados en las cosas de Dios y que incluso llegan a dudar de la existencia de Él. Es sorprendente cómo personas que aparentemente estaban muy comprometidas en su fe, sus familias y en diversas actividades cristianas a la vez, ahora hayan abandonado su caminar y se encuentren haciendo toda clase de acciones contrarias a Dios y a la manera como se debe vivir delante de Él. Tal contraste drástico entre quienes eran antes y en lo que se han convertido ahora, evidentemente trae gran tristeza y hace que uno se pregunte, ¿fueron realmente salvos desde el comienzo? ¿Es posible que alguien pueda aparentar ser un verdadero cristiano por algún tiempo, pero verdaderamente no haber nacido de nuevo? Haciendo la pregunta más personal, ¿cómo puedes darte cuenta que eres un cristiano falso o uno real? Algunos sostienen que no hay manera de que alguno tenga plena seguridad que es verdaderamente salvo. Sin embargo, si eso es verdad, ¿por qué la Escritura ordena a los creyentes que se hagan un examen para que se aseguren que están verdaderamente en la fe? El apóstol Pablo dijo: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Segunda de Corintios 13:5. Siguiendo a Pablo, el apóstol Pedro dijo: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Segunda de Pedro 1:10. Parece extraño para un creyente no tener ningún medio para asegurar su salvación, pero se le ordena realizar una prueba. En este caso, la Escritura debe contener los criterios que los creyentes pueden utilizar para validar que su fe es real. Nuestra tarea entonces es la de determinar qué marco bíblico debe ser utilizado para hacer esa determinación. El gran teólogo y predicador Jonathan Edwards comienza su famosa obra sobre este tema preguntándose lo mismo. No hay pregunta en absoluto de mayor importancia para la humanidad resolver y que más afecte a cada individuo que esta. ¿Cuáles son las cualidades que distinguen a aquellos que están en gracia de Dios y con derecho a sus recompensas eternas? Uno pudiera pensar que solo depende de una declaración oral o confesión de fe mediante una sencilla oración y listo. Pero ojo, es que de boca para afuera uno puede decir muchas cosas. Alguien pudiera decir que lo único necesario para garantizar que una persona es verdaderamente salva es que ellos han cumplido con lo que está escrito en Romanos 10:9, y es que han confesado con su boca que Jesús es el Señor. Si se ha hecho eso, ninguna otra prueba es necesaria. Entonces, cuando se cuestiona al individuo sobre la necesidad de una vida transformada y otras evidencias ciertas que están en la Biblia, hay una oposición considerable a tales cosas, asegurando que se está apoyando una salvación basada en obras. Aunque aprecio el deseo de cuidarse de la salvación por obras, creo que se está confundiendo dos cosas diferentes. Una, la base de la salvación de una persona, y otra, las evidencias que acompañan esa misma salvación. La Biblia deja en claro que somos salvos por la fe solamente, y no por obras. Está escrito en Efesios 2:8-9 y muchos otros versículos más. Pero la Escritura también habla sobre personas que llaman al Señor Jesús, al parecer para tener las correctas credenciales, pero Jesús les dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso está escrito en Mateo capítulo 7, verso 23. En su epístola, Santiago también menciona a aquellos cuya fe es muerta, la cual es incapaz de salvar. Santiago 2:14. ¿Estas personas de las que habló Jesús y Santiago no expresaron la oración correcta? Claramente parece que hay más en la historia.
A lo largo del Nuevo Testamento hay un patrón recurrente que Jesús y los apóstoles establecen para diferenciar a un verdadero creyente de uno falso, y es examinar la calidad y la consistencia del fruto que una persona muestra. Ahora examinemos los contrastes habidos y por haber en estos 3 pasajes que hablan de las evidencias de quienes son verdaderos creyentes y los que no experimentarán la vida eterna con Dios. Primer pasaje. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 8 al 9, la Biblia dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Lucas 3, versos 8 al 9. Ahora miremos el Evangelio de Mateo. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7 versos 16 al 20. Y en tercer lugar, el Evangelio de Juan dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Juan, capítulo 15, versos 1 al 6. Amigos, encontrarás las mismas cosas citadas muchas más veces en los evangelios. Jesús habla de 4 tipos de suelo o tierra, solo uno de los cuales produce fruto. Está en Mateo 13:23. Jesús les dice a los líderes religiosos que el reino sería tomado de ellos y dado a un pueblo que está produciendo fruto. Mateo 21:43. Cristo transmite la parábola de la higuera que sería cortada si no producía fruto. Lucas 13:6 al 9. Jesús dice a sus discípulos que Él específicamente los eligió para que dieran fruto. Juan 15:16. El resto del Nuevo Testamento contiene declaraciones similares. Por ejemplo, Pablo dice que somos salvos para que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. El escritor de Hebreos nos dice que la buena tierra que hace nacer una cosecha útil recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Hebreos 6 versos 7 al 8. Y Judas habla acerca de los falsos creyentes, que son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Judas, capítulo 1, versículo 12. Una y otra vez, la Biblia escribe la diferencia primaria entre creyentes genuinos y los falsos, siendo el fruto visto en la vida de una persona. Pero, ¿qué es exactamente ese fruto? ¿Y a qué es semejante? Bien, ¿qué es exactamente ese fruto? ¿Qué lo genera? ¿Hay otras características de las cuales habla la Biblia que diferencian a los creyentes de los falsos creyentes? ¿Cómo una persona puede saber con seguridad que verdaderamente él o ella le pertenecen a Cristo? En primer lugar, miremos cómo la Biblia describe a los no cristianos. La Biblia dice que cada ser humano nace siendo pecador y rebelde, donde el buscar a Dios se ve afectado. Siendo cierto eso, cada uno de nosotros nace con una naturaleza que tiene manifestaciones impías y una mente oscurecida hacia las normas de Dios. En varios pasajes la Biblia la llama la carne. Rápidamente miremos los siguientes versículos. En el Salmo 51, versículo 5, la Biblia dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Salmo 51, 5. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios.
Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso está registrado en Romanos 3, versos 11 al 18. Las manifestaciones de la carne están registradas por Pablo en Gálatas 5, 19, 21, y resultan en cosas que los no creyentes aman y odian al mismo tiempo. Los no creyentes aman las cosas del mundo y rechazan las cosas de Dios. El texto en Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, versos 19 al 21. La mente del no creyente es resumida por Pablo de la siguiente forma. El texto dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Romanos 8, versos 6 al 7. Esto es equivalente al rechazo de la verdad espiritual y a una mente que está por sí misma centrada en el mundo en vez de centrada en Dios. El fruto que nace de tal vida se refleja en lo que la persona hace y lo que en el fondo es. Si no se controla, hay un proceso de crecimiento continuo y un alejamiento de Dios hacia un comportamiento natural pecaminoso. Todo esto puede ser representado de la siguiente manera. Miremos esta gráfica rápidamente, aunque se explica por sí misma. Démosle alguna orientación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nacemos y nos encontramos en un proceso de crecimiento, de madurar. Si miramos de izquierda a derecha, el primer cuadro dice que la experiencia del nacimiento humano, y nacemos también con una vieja naturaleza. Inmediatamente tenemos manifestaciones de la carne y una mente oscurecida, como nos lo enseña la Biblia. Por tanto, a raíz de estas manifestaciones de la carne, uno puede amar u odiar las cosas del mundo y el pecado, o odiar y rechazar a Dios y a las cosas de Dios. Por esa mente oscurecida, rechazamos la verdad espiritual, tenemos una mente centrada en sí misma, en la carne, de tal manera que se produce un mal fruto que se ve reflejado en nuestras obras y en nuestra vida personal. Por lo tanto, el movimiento pecaminoso busca apartarse de las cosas de Dios y las cosas santas en dirección hacia la naturaleza y las cosas pecaminosas. Ahora miremos cómo la Biblia describe a los cristianos. Cuando Dios salva a una persona, ésta espiritualmente nace de nuevo y se le da una nueva naturaleza espiritual que interrumpe el proceso de maduración pecaminosa descrito anteriormente. Por lo tanto, la vida cristiana podría lucir de la siguiente manera. Entonces, es evidente que antes de conocer a Cristo tenemos una vieja naturaleza. Entonces, por lo tanto, nos apartamos de Dios y las cosas santas, hacia la naturaleza y las cosas pecaminosas. Pero al tener una nueva naturaleza, lo que hacemos es lo contrario, apartarnos de la naturaleza y las cosas pecaminosas hacia Dios y las cosas santas. Por lo tanto, la nueva naturaleza interrumpe ese proceso de madurez que normalmente y naturalmente va encaminado hacia la maldad, hacia el pecado. Note que en el nuevo creyente no es alguien que nunca peca, como está escrito en Romanos 7, sino que ahora está liberado de la esclavitud del pecado y es capaz de aceptar, abrazar y amar las cosas de Dios. Al nuevo cristiano se le da el regalo del Espíritu Santo, está escrito en 2 Corintios 1:22. Quien le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, lo confirma Romanos 8:16, lo cual es el primer indicador y de hecho una parte de la evidencia interna que sucede continuamente de que una persona es verdaderamente salva. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses que una forma de saber que ellos eran salvos era porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Las manifestaciones del nuevo creyente incluyen amor por Dios, su palabra y sus leyes, como están definidas en la Biblia, y un desprecio y odio por las cosas que se oponen a Dios. Esto está registrado en los Salmos 119, 97 al 113.
La mente del nuevo cristiano es una que ahora entiende la verdad espiritual y se enfoca en las cosas de Dios. Como Pablo dice en Romanos, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Romanos 8, verso 5. El fruto que brota de la nueva vida es radicalmente diferente del de la vieja naturaleza y posiblemente sea mejor resumido por Juan así. El texto dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Estas verdades anteriores pueden ser representadas gráficamente de la siguiente manera. Entonces miremos para un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza, ¿cómo sería este proceso? Por ejemplo, entonces el proceso igual, un proceso de crecimiento, donde el nuevo nacimiento, donde hay una nueva naturaleza, por lo tanto se obtienen unas manifestaciones de santidad y una mente renovada, obviamente por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Estas manifestaciones de santidad también aman y odian. Aman a Dios y a las cosas de Dios y odian al pecado, al mundo y a los enemigos de Dios, por supuesto. De tal manera que la mente renovada acepta la verdad espiritual, además la mentalidad del Espíritu. Hay una vida en santidad, lo que conlleva a tener buen fruto, a dar buen fruto, que se ve reflejado en nuestras obras y en nuestra vida personal. Por lo tanto, el movimiento de santidad busca apartarse de la naturaleza y las cosas pecaminosas e ir en dirección hacia Dios y a las cosas santas. Finalmente miremos una diferencia principal. En su magistral obra, Un tratado sobre manifestaciones religiosas, Jonathan Edwards resume la diferencia primordial entre aquellos que han sido verdaderamente salvos y aquellos que no de esta manera. La verdadera religión, en gran parte, consiste en las manifestaciones de santidad. En otras palabras, el propósito de los deseos de una persona y las manifestaciones vívidamente exponen la presencia o ausencia del Espíritu de Dios en alguien. Edwards dice: a partir del verdadero amor divino fluyen todas las manifestaciones cristianas. Entonces, de un amor falso, de alguna manera, naturalmente fluyen otras manifestaciones falsas. En ambos casos, el amor es la fuente y las demás manifestaciones son los arroyos. Edwards discute que la principal evidencia de vida es el movimiento. Una persona viva respira, se mueve, etc. Y en alguna manera la evidencia primordial de una vida santa es el movimiento santo, o hacia la santidad. No se trata de la perfección, sino de la dirección continua de una persona por el Espíritu Santo. Así que claramente queda establecido por la palabra de Dios lo que significa ir más allá de solo decir una oración y creer, a ser un creyente maduro y sólido en la fe verdadera que salva, demostrando los frutos genuinos de su salvación, que se ven reflejados obviamente en la vida personal y en las obras que se muestran diariamente. Bien, entonces veamos de qué otras maneras prácticas la Biblia nos instruye para asegurar que estamos verdaderamente en la fe. En una carta con fecha del 25 de diciembre de 1834, James Boyle, un socio del evangelista Charles Finney, hizo estas preguntas de Finney en cuanto a algunas de sus campañas evangelistas anteriores. Abro comillas. Echemos un vistazo a los campos donde tú, otros y yo hemos trabajado como ministros del avivamiento. ¿Y cuál es ahora su estado moral? ¿Cuál era su estado a los 3 meses después de que les dejamos? He visitado y vuelto a visitar muchos de estos campos y gemido en el espíritu de ver el estado triste, frío, carnal y polémico, en el cual han caído las iglesias y han caído muy pronto después que nos fuimos por primera vez de entre ellos. Cierro comillas. ¿Qué sucedió a aquellas iglesias particulares que Finney y Boyle visitaron? ¿Fue el enemigo que trabaja entre los verdaderos creyentes? ¿Fue un caso simple de fricción humana o fue por el contrario un triste ejemplo de gente que no fue salva desde el principio? Estas preguntas en realidad son sencillas de responder y creo que hasta el momento, con lo que hemos analizado en esta serie, podemos vislumbrar la respuesta rápidamente. Pero veamos esto. Tengo un amigo que pasó al frente en un servicio de la iglesia, se bautizó y realmente se involucró en la iglesia, en estudios bíblicos y más. Pero ahora ha dejado la iglesia, está viviendo de una manera que claramente está en contra de las normas de Dios y no quiere saber nada que esté relacionado con Cristo.
Supongo que ha perdido la salvación, o quizá nunca ha sido realmente salvo, no ha nacido de nuevo. He escuchado esta historia cientos de veces, pero ¿es que realmente ese es el caso? ¿Fueron salvos para después tan solo perder lo que alguna vez tuvieron? No lo creo. La Escritura describe a aquellos que abandonan la fe como que nunca la tuvieron desde el principio. El apóstol Juan dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Note dos cosas importantes aquí. Primero, Juan claramente indica que aquellos que abandonan el cuerpo de Cristo realmente no eran de los nuestros y nunca pertenecieron a la iglesia. Segundo, cuando una persona abandona el cuerpo, es clara la evidencia que no pertenecen al cuerpo y no son de nosotros. En otras palabras, no todo el que se sienta en un banco es un verdadero creyente, de la misma manera que Pablo dice que no todo judío es un descendiente verdadero de Abraham. Romanos 9, 6, 7. El hecho de que una persona se vaya de Cristo de manera definitiva es una señal clara de que nunca tuvo real fe que salva, y del mismo modo es el mal fruto que su vida da. Pablo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Tito 1:16. De la misma manera, Pedro describe lo que hacen los creyentes falsos que dieron un giro de 180 grados. En 2 de Pedro 2:20-22 dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. Tanto Pedro como Pablo muestran que una declaración hecha sin acompañamiento del arrepentimiento verdadero y cambio de vida es la que demuestra ser falsa en sí misma y sirve como evidencia de alguien que en realidad niega a Dios. Las manifestaciones de la persona y lo que ama nunca cambian. Ellos naturalmente regresan a sus deseos y comportamiento anterior si nunca los abandonaron desde el principio. La parábola del sembrador de Jesús en Mateo 13 nos proporciona respuestas de cómo estos falsos creyentes que han dado un giro de 180 grados vienen a ser. A medida que el sembrador sembró, dice la Biblia, otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Mateo 13, versos 5 al 8. Cuando Jesús ofrece la interpretación de la parábola a sus discípulos, Él explica lo que representa el suelo rocoso y espinoso. El texto dice: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Mateo capítulo 13 versos 20 al 22. El Evangelio alcanza a estos tipos de personas y suena bien al principio. Aparentemente parece ser aceptado, pero las raíces descienden hasta cierto punto. Esto golpea el fundamento de la falta de arrepentimiento que le niega a la planta la posibilidad de arraigarse. Ningún cambio de Dios en el corazón ocurrió realmente. Entonces la presión del mundo, sumado a las manifestaciones conflictivas de la vieja naturaleza, fácilmente vencen lo superficial. Al compromiso superficial de las cosas de Dios y la persona simplemente y naturalmente decae, aún al estado irredento en el que estaban cuando comenzaron. Jonathan Edwards, gran teólogo, describe a estas personas y a sus deseos inmutables de la siguiente manera, abro comillas: ellos frecuentemente escuchan estas cosas, es decir, la verdad del Evangelio, y aún permanecen como estaban antes, sin ninguna alternación sensible en ellos, ni siquiera en el corazón o en la práctica, porque no se ven afectados con lo que están escuchando y nunca lo estarán hasta que sean afectados.
Soy atrevido en afirmar que nunca hubo ningún cambio considerable provocado en la mente o por una conversación con alguien, por cualquier cosa de naturaleza religiosa, que alguna vez leyó, escuchó o vio que hubiera movido sus afectos. Cierro comillas. Entonces, ¿cómo podemos examinarnos a nosotros mismos con respecto a una fe verdadera frente a una fe falsa, partiendo de las verdades que hemos extraído de la Escritura? El profesor y teólogo Wayne Grudem ofrece estas sencillas preguntas que una persona debe hacerse a sí misma para ayudar a determinar su estado espiritual. Primero, ¿tengo confianza real en Cristo para la salvación? Segundo, ¿hay evidencia de un trabajo de renovación del Espíritu Santo en mi corazón? Es decir, fruto del Espíritu, aceptación de la sana doctrina, obediencia a los mandatos de Cristo. Tercero, ¿veo un patrón de crecimiento prolongado en mi vida cristiana? ¿Qué tal si miramos el asunto desde la perspectiva opuesta? Entonces, ¿cuáles son las señales de un cristiano falso? Aunque ciertamente no es exhaustivo, la siguiente lista puede que sirva como una guía. Un cristiano falso generalmente busca sentimientos, bendiciones, experiencias, etc., más interesado en lo derivado de la fe que en Dios mismo. Está más comprometido en su denominación que en la iglesia, y la palabra de Dios se describe a sí mismo por su denominación. Exageradamente complaciente en el nombre de la gracia. Carece de la penitencia de un verdadero corazón contrito. Dice, yo creo en Dios, pero nada pasa en su vida, no hay historial de arrepentimiento del pecado. No tiene sensibilidad real al pecado, ejemplo, miente con facilidad, intenta justificar acciones que van en contra de la palabra de Dios. No tiene un deseo real por leer, estudiar y aprender la palabra de Dios. La mayoría de las veces no comprende las verdades de la Biblia cuando la lee. Desea el alimento del mundo, sin importar si es la música del mundo, entretenimiento, estilo de vida o comedia. No tiene afectos modificados hacia las cosas de Dios, conserva afectos por los placeres pecaminosos del mundo. Apoya al mundo en asuntos éticos que contradicen la Escritura, ejemplo, la homosexualidad y el aborto. Tiene poca o ninguna vida de oración significativa, no tiene deseo de dar testimonio a los demás acerca de Dios. Describe su experiencia de salvación en términos secos que tiene poco o ningún significado real para esas personas. Por ejemplo, fui bautizado cuando tenía 12 años. Tiene una fijación en las obras y juega a compararse con otros con la esperanza de elevar su mérito a los ojos de Dios en vez de demostrar entendimiento de que la salvación es únicamente por fe. Amigos, yo no quiero que se equivoquen ustedes que me escuchan. El objetivo de darles una lista como la anterior, aún esta serie de videos en general, no es confundirlos o confundir al verdadero cristiano para que dude de su salvación. De hecho, frecuentemente le digo a los cristianos genuinos que están asustados de no ser salvos lo mismo que Jonathan Edwards transmite a sus lectores. El diablo no ataca la esperanza del hipócrita como lo hace con la esperanza del verdadero santo. En otras palabras, los creyentes falsos como los fariseos tienen una falsa garantía y un espíritu orgulloso que nunca los hace verdaderamente examinar sus propias vidas para ver si están en la fe, mientras que los verdaderos creyentes se preocupan profundamente acerca del asunto y pueden ser un blanco del enemigo donde la garantía de su salvación está involucrada. Lo que en realidad quiero es hacerlos pensar y que puedan cumplir el mandato bíblico de examinarse a sí mismos para asegurarse que la fe que ustedes declaran es auténtica. Y así no suceda como en tiempos del evangelista Finney, que pocos meses después de sus tremendos avivamientos la mayoría volvieron a caminar en sus andanzas mundanas. Para ustedes y los cristianos genuinos es mi esperanza y oración que estas series brinden una luz y de alguna manera tengan la seguridad de que ustedes verdaderamente pertenecen a Cristo y que estas palabras tengan el mismo impacto del apóstol Juan cuando escribió lo siguiente diciendo: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. Finalmente te digo a ti que no conoces a Jesús y no le has entregado tu vida lo siguiente: acércate y busca a Jesucristo. Es tu Salvador, quiere darte vida eterna. Él hoy te dice estas palabras que dejó escritas en Apocalipsis 3:20. El texto dice: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta es tu corazón, tu vida en esta tierra. Él te está buscando, él te desea, búscalo. Ábrele tu vida y tu corazón ahora, arrepiéntete y comienza una vida nueva con él, un nuevo tiempo.